SM+ y el Poder Judicial de Michoacán presentan Nuevo Poder Judicial de Michoacán. Justicia completa, más cercana, más eficiente, más profesional. Poder Judicial de Michoacán. El arte de lo bueno y lo justo. María Guadalupe Zavala Jacobo es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde recibió el Premio Padre de la Patria 2007-2008 por haber obtenido el más alto aprovechamiento académico en quinto grado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio, con orientación en litigación oral, así como una especialidad en poligrafía, cursada en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Su formación académica y profesional se ha fortalecido mediante diversos cursos, diplomados y seminarios especializados en temas como el nuevo sistema de justicia penal, valoración de la prueba, elaboración de sentencias y litigación oral. Además, ha participado en congresos nacionales e iberoamericanos relacionados con criminología, amparo y derecho procesal penal, así como en capacitaciones dirigidas a operadores jurídicos. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como una abogada litigante, poligrafista en el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Gobierno de Michoacán y administradora del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en las regiones de Zitácuaro y Zamora. Dentro del Poder Judicial de Michoacán ha ocupado diversos cargos jurisdiccionales, entre ellos escribiente y jueza de control y enjuiciamiento, en regiones como Zitácuaro y Lázaro Cárdenas. Actualmente se desempeña como jueza de este sistema en la región Morelia. Su perfil profesional se distingue por una sólida preparación en Derecho Procesal Penal, experiencia en litigación oral y una constante capacitación en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, consolidando una trayectoria comprometida con la impartición de justicia y el fortalecimiento institucional. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión del Arte de lo Bueno y lo Justo, una producción del Poder Judicial del Estado de Michoacán y de SM+. Hoy vamos a platicar acerca de cómo se garantizan los derechos de los grupos vulnerables en un proceso penal, y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la jueza María Guadalupe Zavala Jacobo. Bienvenida, jueza. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy pues me encuentro muy contenta de poder platicar contigo y con todo tu auditorio que nos sigue para poder compartir un poco sobre estas garantías que deben de tener estos grupos vulnerables. Agradezco también, por supuesto, a la intérprete de lengua de señas mexicana Jenny Valencia, que se suma a esta emisión y nos permite llegar a un público más amplio aquí en Michoacán y donde usted nos esté viendo, porque recuerde que este programa también está en las redes sociales del Poder Judicial del Estado. Jueza, bueno, pues ya para entrar en materia, platíquenos un poco, hablando en particular del sistema penal, cuáles son sus características, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un proceso de este tipo. Gracias. Pues mira, primero tenemos que definir qué es el proceso penal acusatorio y oral. Y el proceso penal acusatorio lo es un sistema de justicia que es garantista, que en su momento permite a la parte acusadora y a la defensa estar en igualdad de condiciones, lo que se dice en igualdad de armas, y que el fin del proceso conlleva que en su momento se puedan esclarecer los hechos, que el culpable no quede impune, que se proteja al inocente y que en su momento también se pueda reparar el daño causado a la víctima. Y tiene 3 ejes rectores este proceso penal, que lo es la separación de funciones. En este caso, el agente del Ministerio Público es quien investiga, quien tiene esa tarea de investigar, y posteriormente, pues el juez es quien administra justicia, quien va a resolver ese conflicto penal. También tenemos que lo es de carácter acusatorio, en el sentido de que propiamente quien dirige la investigación es el fiscal, y ya se tiene separada esta función del juez, que es quien dirige, pero las audiencias, el proceso penal propiamente, y en su momento toma la determinación final sobre ese conflicto que se pone a su conocimiento. Otro pilar fundamental también de este proceso penal acusatorio lo es la oralidad, en el sentido de que todas las audiencias son orales, de que se elimina ese expediente, ¿no?,
que en su momento en algún otro sistema así se seguían los procesos, ahora no, ahora todas las audiencias, las partes tienen esa posibilidad de poder dar sus argumentos de manera oral y el juez también resolver de manera inmediata en audiencia. Este sistema pues se rige bajo los principios también de contradicción, de inmediación, de publicidad, en su momento también de concentración y continuidad de las audiencias. El primero de ellos lo es relativo propiamente a que las partes pueden confrontar esos argumentos, esas pruebas en audiencia, en esa igualdad de condiciones que mencionábamos. Y en un segundo principio, que lo es la inmediación, propiamente que el juez tiene que estar presente en todas las audiencias donde se desarrolle ese proceso penal, a efecto de que pueda inmediar el desarrollo de las mismas, pueda resolver, pero también en su oportunidad, pues tener esa decisión ya final, generarse una convicción al momento de que advierte propiamente la prueba que se desahoga en el proceso penal. Y la publicidad, que nos habla de que las audiencias son públicas, de que únicamente se advierte un principio de excepción cuando haya que reservar algunos datos personales de las víctimas en determinados delitos que sean de carácter sexual y que en su momento pues pudieran tener alguna connotación propiamente para generar pues alguna cuestión violatoria propiamente a la intimidad de la persona quien tiene la calidad de víctima. Y finalmente la continuidad y concentración, que lo es este principio de que en la mayoría de los casos se tiene que llevar en audiencias con el menor número posible, a efecto de que ese acceso a la justicia pues sea de manera inmediata y se pueda generar pues esa garantía también por parte de los juzgadores. Ok. Bueno, estas características muy importantes del sistema penal acusatorio oral, ¿no? Que ya actualmente pues rige en todo el país y que bueno, la oralidad viene próximamente para otras materias también, pero ya será tema de otro programa. Así es. Algo a destacar que nos decías, pues las partes tienen que estar en igualdad de condiciones, pero a veces hay personas que pues pertenecen a algún grupo vulnerable o tienen alguna condición que no les permite estar en esta igualdad. ¿Y de estas personas o estos grupos en situación de vulnerabilidad? Bien. Mira, las reglas de Brasilia nos establecen las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas vulnerables, nos establece propiamente esa definición de quiénes pueden considerarse personas en condición vulnerable y nos indica que pueden ser personas que por razón de edad, que por razón de género, que por razón de alguna cuestión de discapacidad, ya sea física o mental, o en su caso por condiciones sociales, condiciones de etnias, condiciones culturales, tengan alguna barrera que puedan enfrentar, en el sentido de que se advierta una desigualdad al momento de ejercer esos derechos en un ordenamiento jurídico. En el caso concreto que nos ocupa, pues sería en el derecho procesal penal. Entonces, ¿la legislación que protege estos derechos es internacional, nacional? Sí, partimos de que al establecer este grupo de personas vulnerables, pues tenemos un marco jurídico nacional a partir del artículo 1 constitucional que nos regula propiamente pues la prohibición de la discriminación, en su momento también la garantía de los derechos humanos de cualquier persona, y que al partir entonces de ese fundamento también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido protocolos que son en su momento herramientas que fungen propiamente hacia el juzgador en su momento para aplicarlas de manera obligatoria y que con ello pues se pueda establecer esa garantía. Se han establecido protocolos para la infancia, protocolos para perspectiva de género, protocolos para personas con alguna discapacidad o alguna condición especial, tanto mental y física. En este caso también protocolos hacia los pueblos indígenas, protocolos hacia las personas con diversidad sexual,
y que bueno, estos protocolos, como te comentaba, pues son orientadores y de carácter obligatorio para el juez al momento de tener algún asunto de esa naturaleza, poderlo aplicar. Y tenemos pues la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que a partir de ahí pues vienen también otras convenciones, como lo es la Convención de los Niños, la Convención también para personas con alguna discapacidad, la Convención para personas adultas mayores, la Convención también para garantizar pues esos derechos también de los pueblos indígenas, y que de esa manera todo este marco tanto nacional e internacional, pues al momento de detectar alguna barrera, el órgano jurisdiccional en algún proceso penal que se advierta de alguna persona con alguna condición vulnerable, tiene la obligación de aplicarlo en su conjunto y de verificar entonces pues ese desequilibrio y garantizar la igualdad entre las partes. ¿Cómo determinan los jueces y las juezas que se va a aplicar alguno de estos protocolos o que las personas sí pertenecen a alguno de estos grupos vulnerables? Bien, los jueces tenemos que actuar con un enfoque proactivo, con un enfoque de perspectiva de género, con un enfoque también intercepcional. Es decir, esto último, ¿qué significa? Que no solamente podemos advertir una barrera, ¿no? Una barrera de género, no solamente podemos advertirla, sino que al mencionar que ese enfoque es intercepcional, estamos hablando que es lo que se cruza, es decir, cuántas barreras se cruzan en una persona, ¿no? Porque podemos estar hablando de una mujer, pero esa mujer puede tener alguna discapacidad física, puede pertenecer a algún pueblo indígena. Entonces ahí no solamente estamos hablando de una barrera en lo individual, sino que ya estamos hablando de 3 barreras que en su momento pues el juzgador tiene que equilibrar, ¿no? Equilibrar con ese enfoque al advertirlo y en su oportunidad pues generar esos ajustes razonables al procedimiento a efecto de que pueda estar en las mismas condiciones esa persona que cualquier otra persona que no pudiera tener esas barreras. Okay. Y nos decía, jueza, entonces es de manera proactiva de parte del juez o la jueza, no es necesario que algún abogado solicite este enfoque o que la persona lo diga. Regularmente en las audiencias, al tener ese contacto a través del principio de inmediación, al ser orales las audiencias, los abogados lo expresan. Sin embargo, si no se expresa de manera proactiva, si es que el juzgador lo advierte, ¿por qué? Porque la persona víctima haya acudido a la audiencia, se haya advertido en alguna manifestación de ella alguna barrera que pudiera tener, alguna condición vulnerable, entonces inmediatamente el juez tiene que actuar de manera oficiosa, aun cuando no se pudiera tener la certeza propiamente de que la persona pueda tener alguna discapacidad. El solo hecho de enunciarlo, el solo hecho de darlo a conocer o de advertirlo, el órgano jurisdiccional ya tiene que actuar de manera inmediata. La Suprema Corte de Justicia también ha establecido esa categoría que denomina categoría sospechosa, es decir, que no se tiene que justificar en ese proceso penal que esa persona tenga alguna condición de vulnerabilidad, digamos alguna discapacidad como algún ejemplo, sino que se debe de presumir también por parte del órgano jurisdiccional esa circunstancia e inmediatamente actuar bajo esos ajustes razonables. Okay. Y jueza, yo le decía, a ver, platíquenos ejemplos, ¿cuáles son estas medidas o estos ajustes que ustedes pueden realizar para equilibrar las cosas en un proceso penal? Bien, bueno, pues al advertir este desequilibrio, los jueces podemos generar inmediatamente ajustes al procedimiento o adaptaciones también al entorno en donde se va a llevar a cabo la audiencia, dependiendo la persona, dependiendo esa barrera que pueda presentar en su oportunidad.
digamos que si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, pues se tendrá que generar adecuaciones en los lugares, ¿no?, donde se tenga que recibir propiamente el testimonio, en su oportunidad que cuente con la asistencia de un psicólogo, de alguna persona de confianza, que las preguntas en su oportunidad sean claras y concretas, comprensibles, atendiendo a su nivel cognitivo, emocional y moral que pueda tener también ese niño, niña o adolescente, y que de esta manera también se pueda garantizar por parte del juzgador ya dentro del proceso que no haya una confrontación con la persona que en este caso se considere probablemente su agresor. Esto tratándose como un ejemplo en niños, niñas y adolescentes. En su oportunidad, en personas con alguna discapacidad, ya sea física o mental, pues debemos de considerar también esa flexibilidad en las audiencias, generar en su momento los recesos que puedan ser necesarios para que la persona se encuentre en condiciones óptimas, emocionales e intelectuales, para poder entonces responder en su momento a los cuestionamientos si es que está emitiendo alguna declaración que se pudiera hacer en audiencia de carácter oral. Entonces, estos ajustes razonables pues permiten en determinado momento garantizar que se encuentre la persona en igualdad de condiciones. La verdad que es mucha la información, porque tanto estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, personas, adultos mayores, en donde también pudiéramos hacer adecuaciones en torno a los horarios, en torno a darles ese acceso a alguna persona de confianza que acuda con la persona considerada como mayor, y que de esa manera pueda tener una actuación efectiva dentro de un proceso penal. En este caso, en los pueblos indígenas, pues también se tienen que garantizar que se genere algún nombramiento de algún intérprete certificado, alguna persona que pueda también tener conocimiento sobre ese contexto cultural y social en donde vive la persona que pertenece a alguna comunidad indígena, y que de esta manera pues pueda traducir y dar a entender todo lo que va aconteciendo dentro del proceso penal, y que esa persona pues también se pueda manifestar bajo ese principio que, reitero, pues es de mayor importancia, bajo ese principio de igualdad. ¿Estos ajustes se realizan para ambas partes, es decir, para el imputado, para la persona la acusada o la presunta víctima? Sí, así es. No solamente se pueden generar hacia la víctima, sino que también van encaminados hacia la persona que pudiera tener el carácter de imputado, o incluso también los testigos. Si hay algún testigo que pudiera tener alguna condición vulnerable, inmediatamente se genera ese actuar proactivo por parte del juez, y de esa manera pues que no se violenten sus derechos fundamentales. ¿Algún ejemplo, jueza, donde a usted le haya tocado pues implementar este tipo de medidas que nos pudiera compartir? Sí, fíjate que tuve un caso en donde en el mismo fungí como jueza de control, es decir, que yo no fui la que resolvió en definitiva el asunto, pero sí conocí la etapa inicial, la etapa intermedia, y en su momento remití al juez de juicio ese asunto. Y desde que se puso a mi conocimiento a través de la gente del Ministerio Público, se dio a conocer que las personas que tenían la calidad de imputados tenían una condición especial, es decir, que tenían una discapacidad, y que esta discapacidad lo era que no tenían pues esa capacidad auditiva y del habla. A partir entonces de ese conocimiento, como juzgadora, pues tienes que atender a todo ese marco nacional, pero también al internacional, y verificar entonces cómo es que te vas a comunicar, cómo es que le vas a garantizar los derechos, y cómo es que ellos también van a llevar a cabo una defensa activa en el proceso que se les seguía. De esa manera, al iniciar la audiencia, se generó estos ajustes razonables atendiendo a ese marco ya mencionado, y en su oportunidad lo que se consideró por parte de la voz fue nombrar un intérprete certificado en lenguaje de señas. En su momento también estas dos personas, una de ellas sí había acudido a la escuela de lenguaje de señas, pero la otra no. La otra había tenido una escuela, digámoslo así, un conocimiento empírico
a través propiamente de un familiar de su tía, que crearon un lenguaje entre los dos. Y entonces a esta persona habría que garantizarle también el que pudiera tener este conocimiento de lo que ocurría en ese proceso penal, y se le designó entonces a la tía también como persona de confianza, como persona que fungía en comunicación con él. Digamos que el intérprete daba a conocer lo que acontecía, pero posteriormente también la tía generaba esta comunicación con él, y ya él comprendía lo que iba ocurriendo dentro de ese proceso penal. Inclusive también no solamente era el lenguaje de señas, ¿no?, que se realizaba, sino adecuar esos ajustes a los que hacía referencia, adecuar las necesidades y el conocimiento que pudiera tener la persona. Se manifestó que sí sabían escribir, y al saber escribir entonces también se realizaban algunos cuestionamientos, se les preguntaba por parte de la voz y ellos contestaban en papel, y de esa manera yo también me aseguraba que sí fuera quedando entendido todo lo que iba ocurriendo en el proceso penal. Entonces, ese puede ser un ejemplo muy concreto, digámoslo así, de una adecuación de ese proceso penal a esta condición que se tenían, en esta calidad que tenían propiamente estas dos personas de imputados. Qué importante que se garanticen estas medidas, ¿no?, para que puedan tener, pues, el acceso a la justicia. Así es. Jueza, ¿cuál sería su mensaje para, pues, la sociedad, para las personas que en algún momento se relacionan con el Poder Judicial? Bueno, primero que nada, pues debemos de entender que existe, pues, una desconfianza, un miedo en materia penal de acercarse las personas en su momento a las autoridades. Sin embargo, mi mensaje es hacia todas estas personas vulnerables que confíen en las instituciones, que sepan que hay marcos legales que regulan en este caso sus derechos, y que al tener alguna barrera o alguna condición que impida el poderlos ejercer de manera activa en algún proceso penal, pues sepan que los jueces orales penales estamos en condiciones y bajo la obligación también constitucional de garantizar todos y cada uno de esos derechos de las personas en calidad de vulnerables, a efecto de que puedan tener, pues, ese acceso a una justicia, que puedan tener también una tutela efectiva judicial, y que en su momento, pues, se garantice ese principio de igualdad y se eliminen esas barreras que pudieran generar propiamente alguna desventaja, algún miedo, alguna desconfianza del poder acudir ante las instituciones que tienen la obligación de garantizarlos. Es mi mensaje, y bueno, pues muchas gracias. Gracias a usted, jueza, porque precisamente es la intención de este tipo de programas, que la gente pueda conocer su trabajo, lo que realizan, la experiencia y el conocimiento que tienen de cómo garantizar la justicia. Entonces, de verdad agradezco que nos haya compartido todo esto con nosotros. Al contrario, gracias por tan amable invitación, y espero que, bueno, haya servido para generar, pues, un conocimiento a la sociedad. Muchísimas gracias también a usted por habernos acompañado en el arte de lo bueno y lo justo. Por supuesto, puede seguir informándose de lo que sucede en el Poder Judicial a través de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Michoacán y en el arte de lo bueno y lo justo, donde le esperamos la próxima. SM+ y el Poder Judicial de Michoacán presentaron Nuevo Poder Judicial de Michoacán. Justicia completa, más cercana, más eficiente, más profesional. Poder Judicial de Michoacán. El arte de lo bueno y lo justo.